Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase número 10 del 13 de octubre del 2021 de matemáticas. Esperando que se encuentren bien y que sea productiva esta clase. Como siempre, les pido que tengan ya a la mano sus materiales para iniciar la clase del día de hoy. En este caso, seguimos con el mismo eje temático, tema y aprendizajes esperados de esta semana. Y el día de hoy vamos a ver dos lecciones, la lección número 10 y la lección número 11 de su libro de texto. Vuelvo a repetir, tengan a la mano el libro de texto o los hojas PDF, ya sea en físico o en electrónico, para que me sigan durante esta clase. Vamos directamente al Jamboard que tengo preparado para ustedes, donde tenemos ya como la costumbre de publicarlo en Classroom bajo el nombre de Apuntes de Clase 13 de octubre 2021. Para su comodidad lo pueden ustedes descargar y ver los apuntes de la clase de este día. Les sugiero tomar notas de clase de estos mismos apuntes para que sea más fácil entender o estudiar más bien para los exámenes que pronto se van a estar aplicando. Eh, Sin más preámbulo, vamos a empezar. Lección número 10, vueltas alrededor de un circuito 2. El número 1 dice, analiza la información y responde. Voy a hacer un acercamiento para que podamos leer juntos. Y dice así, un tren de juguete viaja en un circuito de 2/5 de hectómetro. Aquí cabe mencionar que hectómetro es una medida de longitud, no es muy común para ustedes tal vez, pero es una medida. De hecho aquí viene señalado que, que es un hectómetro. Dice que es una unidad de longitud equivalente a 100 metros. Su abreviación es HM. Únicamente el libro lo está usando para que ustedes no se centren nada más en centímetros, en metros, kilómetros, sino que estemos variando las unidades para que sepan que hay otras unidades de longitud en el sistema MKS, que es el sistema que nosotros utilizamos en Latinoamérica, más específicamente aquí en México. Ese sistema MKS es el sistema metro kilo segundo, donde kilo es kilogramo fuerza. Eh, y bueno, específicamente aquí en la ciudad de Tampico se utiliza ese sistema. Hay otros estados, otras ciudades del país donde utilizan el sistema internacional, pero bueno, eso es otra historia para otra asignatura. Nosotros vamos a trabajar directamente en matemáticas y dice así, inciso A, indica con fracciones de hectómetro qué distancia recorre el tren cuando da 10 vueltas, media vuelta y un cuarto de vuelta. Bueno, esto digamos que la única variante es la palabra hectómetro, que como les dije es una medida de longitud y vamos a tomarla como tal, no importa ahorita lo que nos represente una medida de hectómetro, simplemente sepan dimensionarla, pero no es necesario para la resolución de este problema. Solamente se imagínense que es una medida de longitud como si fueran metros o como si fueran centímetros, etcétera. Aquí va a dar lo mismo, vamos a trabajar directamente con fracciones. Bueno, el dato principal que nos dan es que viaja en un circuito de 2/5 de hectómetro. Es decir, circuito, vamos a suponer que es una vuelta. Esa vuelta es de 2/5 de hectómetro, no es un número entero. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Y cuando dice que da 10 vueltas, pues significa multiplicar las vueltas, como ya les había dicho en una lección anterior, multiplicada por la medida de la longitud de esa vuelta, o en este caso de ese circuito, que ya dijimos que son 2/5. Entonces, al tener 2/5, yo puedo representar este 10 como una fracción, poniendo 1 como denominador, y al multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, que es el algoritmo de la multiplicación en fracciones, tenemos que 10 por 2 van a ser 20 y 1 por 5 van a ser 5. Y al simplificar esto, es decir, dividir 20 entre 5 me va a dar 4. Aquí coincidió que el resultado fue un número entero. Entonces aquí la distancia fue de 4 hectómetros. Vamos a utilizar la abreviatura que ya nos indica aquí, que es HM.
4 hectómetros. Para el siguiente punto dice que cuánto debe ser si da media vuelta. Hacemos la misma operación, multiplicamos un medio, que es el número de vueltas que da, que en este caso ya vimos que es media vuelta, por la longitud total, que sigue siendo 2 quintos. Al resolver esta multiplicación de fracciones, 2 por 1, 1 por 2 es igual a 2, y 2 por 5 me va a dar 10. Puedo simplificar esta fracción, mitad de 2 y mitad de 10, para que me dé 1 y aquí me dé 5. Y el resultado va a ser un quinto. Entonces la distancia que recorrió fue de un quinto de hectómetro. Y en el último punto dice que cuando da un cuarto de vuelta, voy a ir separando aquí. Para dar un cuarto de vuelta, pues sería multiplicar un cuarto por estos mismos 2 quintos. Multiplicando 1 por 2 nos va a dar 2. 4 por 5 nos va a dar 20. Y al simplificar, la mitad de 2 va a ser 1 y la mitad de 20 es 10. Así que aquí sería un décimo de hectómetro. Ahora bien, para el inciso B dice, el primer diagrama, que es este que está aquí en color verde, muestra una manera de calcular un cuarto de 2 quintos. Nosotros podemos inferir que cuando nos dice un cuarto de 2 quintos, pues es multiplicar un cuarto, bueno, perdón, aquí ya estaba escrito, es multiplicar un cuarto por 2 quintos, de la manera que lo acabo de hacer. Aquí el libro presenta otro método que tal vez se les pudiera facilitar más. Yo en lo personal utilizo este, que es un poco más directo, es más práctico y sigue directamente el algoritmo de la multiplicación. Sin embargo, vamos a analizar lo que dice el libro, que consiste en aplicar un medio de un medio, es decir, dividir entre 2 dos veces. Si se dan cuenta, aquí tenemos una vuelta. Al dividir entre 2 me queda un medio y al dividir otra vez entre 2 me va a quedar un cuarto. Y de esta manera estamos sacando un cuarto, dividiéndolo en un medio y luego un medio. ¿Sí? Esto ya visto en hectómetros, pues es dividir 2 quintos entre 2, porque ya vimos que nos dio el primer medio, y nos va a dar un quinto. Y al dividir nuevamente entre 2, nos va a dar un cuarto, que es lo que estamos buscando, un cuarto de 2 quintos. Y al dividir un quinto entre 2, ¿cuánto nos daría? Pues un quinto entre 2. Y el 2 tiene 1 como denominador porque es un entero. Y la división se realiza de manera cruzada, dividiendo multiplicando 1 por 1, 1, y 5 por 2, 10. Y efectivamente nos da el mismo décimo que calculamos de este lado. Entonces aquí nada más tendríamos que completar un décimo. Luego dice aquí, anota en el diagrama la fracción que faltaba junto a la de las flechas, que es lo que acabamos de hacer. Inciso C, el segundo diagrama, que es este de aquí, muestra una manera de calcular 2 tercios de 2 quintos. Vamos a hacerlo primero con el método que yo les estoy enseñando. 2 tercios por 2 quintos. Al hacer esta multiplicación sabemos que multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, quedando como 2 por 2 igual a 4 y 3 por 5 igual a 15. Y el resultado sería 4 quinceavos. Esta fracción ya no se puede reducir puesto que el 4 tiene mitad pero el 15 no. El 4 no tiene tercera aunque el 15 sí. Y bueno, ya no se puede dividir entre otro número para poderla reducir. Vamos a verla ahora con el método que viene aquí. Primero se calcula un tercio de 2 quintos dividiendo 2 quintos entre 3 y después se multiplica por 2 para obtener 2 tercios de 2 quintos. Como ya les había comentado en videos anteriores, lo que hizo el
procedimiento que les está implicando aquí es primero dividir entre 3 y luego multiplicar por 2. Sabemos que el numerador multiplica y el denominador divide. Por eso primero la vuelta completa la divide entre 3 y le va a dar un tercio. 1 entre 3 es 1 sobre 3, o sea, un tercio. Y este tercio, si lo multiplico por 2, recuerden que 2 por un tercio es tener el 2 con 1 como denominador, y 2 por 1 me va a dar 2, y efectivamente 1 por 3 me va a dar 3. Por eso tenemos aquí 2 tercios. Si hacemos lo mismo que implicamos aquí en el número de vueltas, pero ahora en los hectómetros que representa, que son 2 quintos, primero dividimos entre 3. Para hacer eso, voy a quitarles esto de aquí para hacer el otro procedimiento. Para hacer eso, 2 quintos, primero lo dividimos entre 3. Sabemos que el 3 tiene 1 como denominador. Ya ya lo voy a hacer de manera directa. Ya no les voy a poner las flechitas que les puse acá. 2 por 1 van a ser 2. Y 5 por 3 van a ser 15. Eso fue dividir entre 3. Y después, que ya tenemos 2 quinceavos, lo multiplicamos por 2. Pero 2 enteros tiene 1 como denominador. Recuerden que en la división multiplicamos en cruz, pero en la multiplicación multiplicamos linealmente. Y 2 por 2 van a ser 4 y 15 por 1 son 15. Y también llegamos al mismo resultado que tenemos con el otro método. Entonces aquí nada más vamos a poner que el resultado es de 4 sobre 15 o 4 quinceavos. Luego ya en el número 2 dice: el circuito del tren ahora mide 3 cuartos de hectómetro. Aquí al principio nos infería que medía 2 quintos. Ahora vamos a trabajar con 3 cuartos. Para las vueltas: un cuarto, un tercio, un medio, 2 tercios, un entero, 2 tercios, 2, 2 enteros, 2 tercios, 4 y 5 enteros, 1 tercio. Kilómetros recorridos: como sabemos que son 3 cuartos, cada número de aquí arriba lo multiplicamos por 3 cuartos. En el primer caso sería un cuarto por 3 cuartos. Y aquí nos daría 1 por 3, 3. Y 4 por 4, 16. Esta fracción ya no se puede reducir. Tendríamos 3 16avos. En lugar de hacer otra fracción, que se dan cuenta que es lo mismo, les voy a hacer ahora este de aquí, si quieren este de acá, para que sea más complicado. O el último, que se ve, digamos, más robusto. 5 enteros, 1 tercio. Lo voy a multiplicar por 3 cuartos. Pero recuerden que no puedo multiplicar de manera directa, así que vamos a convertir esta fracción mixta en una fracción propia. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos el denominador por los enteros y le sumamos el numerador para obtener el nuevo numerador. Sería 3 por 5, 15, más 1, 16. Y el denominador prevalece como lo teníamos originalmente, puesto que no le cambiamos de denominador, simplemente insertamos los 5 enteros dentro de la fracción de 1 tercio. Así que esto nos va a dar 16 tercios. Esto se multiplica por 3 cuartos. Y esto ya lo hacemos de la manera que lo hicimos anteriormente. 16 por 3 sería 3 por 6, 18. Llevamos 1 por 3, 3, más 1, 4. 48 divididos entre 12, ya que 3 por 4 nos van a dar 12. Y al hacer la división de 48 entre 12, pues nos va a dar 4. Entonces aquí iría el 4.
y listo. Con esto estamos terminando la página 34. Les voy a dejar a que ustedes hagan los demás. Espero que hayan entendido lo anterior. Prácticamente ya les hice todo esto. Para esta página 34, lección 10, no les voy a pedir que hagan nada en el cuaderno. Simplemente se puede resolver todo directamente aquí en el libro de texto. La siguiente página es la página número 35. Vamos a hacer un acercamiento porque el inciso B habla de procedimientos. Dice así: completa los pasos para calcular 4 séptimos de 2 quintos. El primer caso fue calcular un séptimo de 2 quintos. Bueno, esto básicamente estamos hablando de que vamos a dividir entre 2, perdón, entre 7 y luego vamos a multiplicar por 4. Es lo mismo que tenemos acá en este procedimiento que estaban diciendo. Fíjense bien, el segundo diagrama muestra una manera de calcular 2 tercios de 2 quintos. Primero se calcula un tercio de 2 quintos dividiendo 2 quintos entre 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues aquí hay que escribir que dividimos 2 quintos, pero ahora entre 7. ¿Sí? Para poder tener aquí para poder hacer el primer cálculo. Lo voy a poner yo en forma de ecuación, bueno, de operación más bien, más que de ecuación, de operación, para que quede más claro. Vamos a ponerlo ahora con otro color. Y dijimos que es multiplicar pues un séptimo por 2 quintos. Esto va a ser igual a 1 por 2, 2, y 7 por 5, 35. Aquí no me va a caber, pero voy a ponerlo de este lado, porque hay otra forma de expresarlo. Para calcular un séptimo de 2 quintos hacemos la multiplicación directa o, lo que decía en la página anterior, dividir 2 quintos entre 7. O sea, 2 quintos entre 7. Pero el 7 es un número entero que tiene 1 como denominador, y sabemos que esto se puede multiplicar en cruz como 2 por 1 igual a 2, y 5 por 7, 35. Y si se dan cuenta, 2,35 también lo calculamos de esta otra manera. Entonces aquí van a agregar las dos operaciones. A mí me quedó muy grande la letra, pero arriba de la línea pueden escribir esta operación y abajo de la línea pueden escribir esta otra operación. Nada más aquí póngale esto o también hacerlo de esta manera. Para este recuadro de acá también vamos a escribirlo de dos formas. Multiplicar el resultado anterior. Bueno, aquí ya está implicando hacerlo directamente con la multiplicación por 4, que sería 4 por 2,35. 2 sobre 35. Y sabemos que eso tiene 1 como denominador. Y 4 por 2 van a ser 8. Y 1 por 35 van a ser 35. Esta fracción ya no se puede reducir. Ya acabamos con esta parte. Lee la técnica que describe a continuación y verifica que corresponda a la que completaste en el inciso anterior. Para calcular el resultado de una fracción de fracción basta multiplicar entre sí tanto los numeradores como los denominadores. Por ejemplo, 4 séptimos de 2 quintos es igual a 4 por 2 entre 5 por 7, que fue lo que hicimos aquí, nada más que en dos pasos. Hacerlo directamente hubiera sido hacer directamente esta multiplicación que ya está aplicada, que ustedes ya conocen, que es 4 séptimos por 2 quintos, donde 4 por 2 van a ser 8 y 7 por 5 son 35. Entonces aquí llegamos de manera directa y acá de manera indirecta de dos formas, ¿sí? Entonces coincidimos en que pues sí, podemos hacer el procedimiento directo. No es necesario hacer los dos pasos. Aquí se los explica para que sepan de dónde sale, pero en realidad pueden hacer la operación directa.
Bueno, esto ya es otra cosa. Aquí también viene una recomendación. Vamos directamente a los problemas. Número 3. Resuelve y simplifica. Todas estas multiplicaciones ustedes ya se las saben porque es lo mismo que acabamos de explicar acá. Viene el apoyo de hacerlo de esta manera. Aquí están los ejemplos si se dan cuenta. 3 cuartos por 2 tercios es 3 por 2 sobre 4 por 3 igual a 6 entre 12. Eso se simplifica y queda un medio. Acá también viene un poquito de información al respecto. Creo que ya les hemos repetido muchas veces cómo hacer estas multiplicaciones. Así que esto voy a dejar que ustedes lo hagan. Y como son multiplicaciones que pueden salir directas, si se dan cuenta aquí 2 por 1 me va a dar 2 y 3 por 2 me va a dar 6 y esto simplificado me va a dar la mitad de 2 1 y la mitad de 6 3 y ya terminé con el primero. Son directos, así que ustedes lo pueden hacer directamente aquí, no es necesario que lo hagan en el cuaderno. Así que vámonos recio con lo siguiente. Con ayuda de tu profesor, compara tus resultados con los del grupo y resuelvan las siguientes multiplicaciones de fracciones mixtas. Esto ya se los había explicado aquí en la parte anterior, aquí está hecho, para que en este ejemplo se basen para hacer el último ejercicio de la página 35. ¿Sí? Ya creo que no es necesario volverlo a explicar. Creo que ya viene un ejemplo aquí, ya he hecho ejemplos en otros videos. Simplemente pues es para que lo sigan practicando. ¿Sí? Vámonos a la siguiente lección, ya que con eso terminamos la lección número 10 y pasamos a la lección número 11. En la lección número 11 el título se llama ¿Qué número multiplicado por 3 da 4? Bueno, vamos a analizar a ver qué significa eso que nos están diciendo. Vamos a hacer un acercamiento y fíjense lo que dice aquí. Dice, en una hoja traza una línea de 20 centímetros y divídela en 3 segmentos iguales. Esto evidentemente no lo están pidiendo que lo hagan físicamente. Lo pueden ustedes analizar porque la primera pregunta que dice es ¿cuánto mide cada segmento? Entonces, sin necesidad de hacer yo el trazo, yo sé que para saber cuánto mide cada división, pues tengo que hacer la división de 20 sobre 3. Fíjense cómo lo escribí. Yo pude haber escrito 20 entre 3. Sin embargo, lo escribí a manera de fracción. ¿Por qué creen que lo hice así? Porque si yo hago esta división, 3 por cuánto me da 2, pues no me alcanza. Así que tengo que agregar el siguiente dígito para que se forme el número 20. Y 3 por 6 serían 18. Y me van a sobrar 2. Y si yo pongo el punto decimal, a ver, perdón, aquí no me equivoqué. Si pongo el punto decimal y le puedo agregar aquí un 0, pues me va a dar otra vez 6. Y me van a volver a sobrar 2. Entonces no sé si ya se dieron cuenta que está ocurriendo. El número que voy a tener aquí es un número decimal infinito. Entonces este número sería el 6.6 y como se repite el 6, aquí le ponemos la rayita de que este periodo se está repitiendo infinitas veces. Este número no lo podemos calcular directamente, es un número aproximado en decimal. Sin embargo, yo lo puedo representar también en fracción. Entonces, si alguno de ustedes pensaba poner el decimal, que digo, también es válido ponerlo así, habría que ponerlo como 6.6, pero señalar que no es 6.6, es 6.6666666 centímetros. Es un número decimal infinito. ¿Sí? Porque luego la pregunta del inciso B dice, multiplica por 3 la medida que encontraste y verifica si obtienes los 20 centímetros. Si yo multiplico directamente 6.6 como si fuera un número decimal, pero que no es infinito, fíjense bien lo que va a ocurrir.
3 por 6 van a ser 18. Y voy a llevar 1. 3 por 6, 18 más 1, 19. Y corriendo los puntos decimales, tengo un lugar decimal, así que iré aquí. Fíjense lo que pasa. Si yo dijera que este segmento mide 6.6, nada más así, al multiplicarlo por los tres segmentos que yo tracé, no me da los 20. Esto es desigual, eso significa este símbolo, a los 20 centímetros que me pidieron originalmente que trazar. Entonces 6.6 no es correcto. Esto no es correcto. Lo correcto sería hacerlo así. Sin embargo, pues hacer la comprobación multiplicando este número decimal infinito por 3 no lo podríamos hacer manualmente porque no tenemos la capacidad de escribir siquiera este número infinito, puesto que es redundante mi respuesta, pero pues es infinito. Si es infinito, pues ni siquiera voy a terminar de escribirlo y menos lo voy a poder calcular. Lo que pueden hacer es ingresarlo en una calculadora y escribir hasta donde alcance la calculadora 6.666666666 hasta que se llene la pantalla y luego multiplicarlo por 3 y la calculadora, o más bien algunas calculadoras, les va a dar como resultado 20. Ese resultado tampoco es correcto. En sí, la calculadora lo que hace es una aproximación muy, muy, muy grande, porque a medida que pongan más dígitos, más se van a acercar al 20. Sin embargo, nunca se van a acercar. Ahora bien, fíjense bien lo que pasa aquí. Valida con 2 o 3 compañeros tus respuestas. Evidentemente esto no lo podemos hacer, pero sí lo que sigue después. Comenten si alguien halló una medida que multiplicada por 3 da exactamente 20. Si no la encontraron, expresen la medida con una fracción y verifiquen de nuevo si la multiplicación por 3 obtienen 20. Anoten la continuación. Fíjense bien, si ahora yo en lugar de hacer esta multiplicación digo que 20 tercios, que es lo mismo escribirlo así, 20 entre 3, 20 entre 3, porque recuerden que el numerador está siempre siendo dividido entre el denominador. Esta fracción, si yo la multiplico, la voy a volver a escribir para que no se confunda con esto. Si yo 20 tercios lo multiplico por 3, recuerden que 3 enteros tienen 1 como denominador. 3 por 0 me va a dar 0 y 3 por 2 me va a dar 6. 3 por 1 me va a dar 3. Y si yo divido para simplificar 60 entre 3, me va a dar exactamente 20. ¿Por qué se imaginan que ocurre esto? Esto ocurre porque las fracciones son números exactos. No hay números inexactos en las fracciones. Todas las fracciones son exactas. Por eso en matemáticas normalmente se trabajan en fracciones, rara vez se trabaja en números decimales. Ya en problemas razonados donde implica una situación real, entonces sí utilizamos más frecuentemente los decimales, porque normalmente hablamos de medidas que podemos nosotros calcular. Por ejemplo, 3.2 centímetros, pues eso lo podemos medir. Este, o podemos decir 5.20 pesos, o sea, 5 pesos con 20 centavos. Eso también lo podemos medir. Y no es común decir cuánto cuesta el pantalón, pues cuesta 99 enteros con 3 cuartos de centavos. No, o sea, así no lo trabajamos porque no es práctico. Pero en matemáticas la exactitud es muy importante. En la realidad siempre hacemos aproximaciones. Pero si quieren tener números exactos, pues utilicen fracciones. Vamos a seguir. Espero que se haya entendido lo que acabo de explicar. Bueno, aquí evidentemente había que escribir 20 tercios o 20 sobre 3 centímetros. Eso es lo que debe de medir esta división expresada en fracción, ¿sí? No expresada en decimal, que es inexacto, y esto es exacto.
Dice, algunos robots que se fabrican en un taller dan pasos grandes y otros pasos pequeños. Los pasos se miden en yardas, otra medida de longitud, pero ese es del sistema inglés. Por ejemplo, el robot A, ya no está diciendo qué tipo de robot, avanza una yarda con 5 pasos. ¿Qué fracción de yarda avanza el robot A con cada paso? Pues si dice fracción de yarda se refiere a una, ¿no? Una. ¿Y cuántos pasos dio? 5. Pues uno entre 5 me va a decir cada paso que va a dar. Ahí está. Un quinto de yarda. Ahora, este mismo problema me lo exponen en una tabla. Anota en la tabla la medida de los pasos de otros robots. Verifica que para cada robot, si al multiplicar por 5 la medida de un paso, se obtiene la distancia que recorre con 5 pasos. Vamos a hacerlo, es más fácil que explicarlo o leerlo, porque es muy intuitivo. El robot A, que es el que ya hicimos, dice que la distancia que avanza con 5 pasos es una yarda. El tamaño de un solo paso pues es dividir esta distancia entre los 5 pasos que da. Estos de aquí. Por eso nos dio un quinto de yarda. ¿Cómo lo verifico? Pues los 5 pasos los multiplico por el tamaño del paso para que me dé lo que tengo acá. O sea, 5 por un quinto me tiene que dar 1, que es la distancia que avanzó el robot A. En el caso número 2, fíjense bien, tamaño del paso. Siguen siendo ahora, en lugar de 1, ahora son 2. 2. ¿Entre cuánto lo voy a dividir? Pues entre los 5 pasos que dan los robots. 2 quintos de yarda. ¿Cómo lo verifico? Pues multiplico los 5 pasos por esos 2 quintos. 5 por 2 me va a dar 10. Me voy a salir del recuadro porque estoy haciendo números muy grandes. Recuerden que eso tiene 1 como denominador y 1 por 5 me va a dar 5. Y al simplificar esta fracción, 10 entre 5 me va a dar 2. Este 2 tiene que ser el mismo que este 2. Si al hacer la multiplicación no les da este número, quiere decir que está mal lo que calcularon aquí. Lo mismo van a hacer ustedes para 5, para 7, para 14 y para 15 yardas. No tiene nada de complicado, simplemente van a dividir la distancia entre los 5 pasos que ya les hicieron aquí referencia. 5 entre 5, 7 entre 5, 14 entre 5, 15 entre 5, pero leído como fracción serían 5 quintos, 7 quintos, 14 quintos, 15 quintos. Y después esta fracción se multiplica por 5. 5 por 5 quintos, 5 por 7 quintos, 5 por 14 quintos y 5 por 15 quintos. Evidentemente pues tienen que simplificar para que les dé los números que tienen aquí, porque en algunos casos el resultado directo no les va a dar este, pero al simplificarlo ya les va a dar este valor. A continuación se explica una manera de dividir 7 yardas entre 5 para obtener el tamaño de un paso del robot. Léela y compáralo con lo que tú usaste. Esto ya es en la página siguiente, la página 37, que también voy a hacer un zoom para poderlo leer. Y dice aquí, el resultado de dividir una yarda entre 5 es un quinto. Si en lugar de dividir una yarda entre 5 se dividen 7 yardas entre 5, el resultado será 7 veces mayor, es decir, 7 veces un quinto. Por lo tanto, el resultado de dividir 7 yardas entre 5 es igual a la fracción 7 quintos de yarda. O la simplificación de 7 quintos es un entero 2 quintos. ¿Sí? Entonces esto la verdad no tiene mucho sentido aprenderlo porque es más fácil, insisto yo, hacerlo que explicarlo. Y a mí me interesa más que le entiendan esto que lo puedan hacer. Dice, escribe los cocientes usando fracciones, simplificando cuando sea posible. Ya saben que nada más es dividir 3 yardas entre 4. Este inciso A, que se lo voy a poner aquí, dice 3 entre 4, es escribirlo así, 3 entre 4. Así se escribe de manera lineal. Como fracción, lo que van a hacer es una especie, voy a ponerlo con otro color,
de rotación, como que lo van a rotar, algo así. El 3 es el numerador y el 4 es el denominador. Ese es el orden, ¿eh? No lo vayan a poner al revés, no es 4 entre 3, es el primer número sobre el siguiente número, ¿sí? Entonces aquí el resultado sería ya 3 cuartos. Así de fácil está, ¿eh? El B es igual, el C, D, E y F se hacen de la misma manera, con la única particularidad de que en algunos casos, por ejemplo, el F, 30 entre 8, pues sería 30 octavos. Y ustedes saben que eso se puede simplificar. La mitad de 30 es 15, la mitad de 8 es 4. Y al simplificar, 4 por 3 son 12, así que tendría 3 enteros. Y 12 para 15, me faltan 3 cuartos. ¿Sí? Esto ya lo hice yo mentalmente, pero ustedes pueden hacer la división si quieren. 15 entre 4, 4 por 3 son 12, 12 para 15, 3. Este 3 es este de aquí, este 3 del residuo es el numerador y este 4 pues fue el número por el cual dividimos. Creo que está sencillo de entender. También lo van a hacer directamente aquí en el libro, nada de esto lo van a hacer en el cuaderno para que sea más ágil poderlo hacer. Y por último, viene el taller de matemáticas con 3 puntos. El primer punto dice, analiza la información y completa la tabla. Dice así, cada sábado María lleva barras de cereal a sus 9 sobrinos y les pide que las distribuyan en partes iguales. Voy a explicarles el primero para que vean que está muy sencillo y de hecho es exactamente lo mismo que se hizo aquí, en esta tabla de acá. Es agarrar el primer número, dividirlo entre esta constante que es el 5 y luego hacer la verificación. Aquí es exactamente la misma cosa. Total de barras, una. ¿Cuánto recibe cada sobrino? Aquí dice que lleva barras de cereal a sus 9 sobrinos. Entonces ya me está diciendo que la constante es 9. Por eso divido 1 entre 9. Aquí ¿qué va a ser? Pues 3 entre 9. Aquí 5 entre 9. 7 entre 9. 8 entre 9. Ya les hice la primera columna bien rápido. Nada más aquí se puede simplificar. Tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Para verificar se multiplica 9 por un tercio. 9 por 1, 9. 1 por 3, 3. 9 entre 3, 3. Voy a quitarlo para que no se confunda con el signo de la fracción. Y luego dice en división. Pues en división 1 entre 9 es 1 entre 3. 1 entre 3. Que es lo que les escribí aquí. Del orden de cómo tiene que ir ordenado. 1, 3 entre 4, 3 entre 4. 1 entre 3, 1 sobre 3. Yo creo que con esta información ya pueden hacer lo demás de esta tabla. ¿Sí? Tampoco quiero hacer toda la lección, es importante que ustedes lo practiquen. Igual no es necesario que lo hagan en el cuaderno, lo pueden hacer directamente en el libro para darle mayor prontitud a esta entrega. Resuelve, en el número 2 dice resuelve usando fracciones. Tenemos lo mismo nuevamente que viene acá. Si se dan cuenta, ya esto es redundante. Lo único que está haciendo las lecciones es que ustedes practiquen tanto la multiplicación como la división. Aquí, pues multiplicar dos enteros por un medio. Voy a hacerlo ahora con otro color. Pues el 2 enteros tiene 1 como denominador. 2 por 1 son 2. Y 2 sobre 2, porque 1 por 2 también es 2, me va a dar un entero. Ya aquí el espacio ya es muy corto, por eso a mí no me cabe, pero a ustedes sí les va a caber estas operaciones. Todos los demás se hacen exactamente igual,
como los hemos estado haciendo en anteriores, en la página anterior, en el ejercicio anterior, etcétera. Solamente tengan cuidado porque en la multiplicación se multiplica numerador por numerador, pero por ejemplo ya el inciso E es una división. Uno entre 7, pues aquí no hay mucho que dividir, es nada más uno sobre 7, o sea, un séptimo. 5 entre 7, 5 sobre 7. Pero, no, nada más vienen puros números enteros. Entonces nada más los tienen que acomodar. Y las multiplicaciones las tienen que multiplicar, evidentemente. Y luego aquí en el inciso 3, fíjense bien lo que les piden. Resuelve con números decimales. Pero si se dan cuenta, estas operaciones son las mismas que tienen aquí arriba. Nada más que estas están en fracción y estas están en decimal. Y aquí les dice que pueden usar la calculadora. Entonces esto es una comprobación de lo que hicieron aquí arriba. Pero en decimal. ¿Sí? Bueno, me parece que me estoy equivocando porque aquí ya les pusieron otra cosa. Nada más coincidió con el primero, una disculpa. Y con este de acá. Yo pensé que estaban repitiéndoles para que hicieran una comprobación, porque 4 por un cuarto pues es 4 por punto 25. 2 por punto 5 es 2 por un medio. Eh, Ese también coincide, 5 por 2 quintos es lo mismo que multiplicar 5 por 0.4. Punto 4 es la equivalencia en decimal de 2 quintos. Pero bueno, la cosa es que hay que comprobarla directamente con la calculadora. Solamente tengan cuidado con este inciso C, porque en la calculadora no pueden escribir el 0.6 infinito. Aquí es 0.6666666. Les comentaba yo, escriban este número completito en la calculadora hasta que se llene de seises, lo multiplican por 3 y escriben lo que les haya salido. Van a ver que va a ser una aproximación y le va a dar un número cerrado. Pero si en la realidad lo multiplicáramos, nos daríamos cuenta que el número no termina y que les marcaría que es un número infinito. Entonces, la mayoría de las calculadoras hace la aproximación. Una que otra a lo mejor no la va a hacer, que creo que son las más viejitas. Pero no importa, pongan ustedes lo que les haya salido. Aquí el problema dice que lo hagan en la calculadora y pues simplemente háganlo de esa manera como les indica. ¿Sí? Con esto ya terminamos la página número 37. Como siempre los invito a que externen las dudas que tengan al respecto para que podamos aclararlas y me pueden hacer la entrega de las tareas lo más eficientemente posible, que cometan los menos errores, que vean las clases las veces que sea necesaria, compártanla. Al darle like, créanme que lo que hacen es hacerla más popular, pero digo popular entre ustedes, porque a final de cuentas muchos de sus compañeros no están viendo las clases, y si están suscritos al canal, de perdido les va a llegar la notificación de que ya hay un video nuevo. Entonces el hecho de que ustedes le den like y que la compartan van a incentivar a que sus compañeros que no la ven por lo menos les aparezca en el celular, y pues ahí como que no quiere la cosa, pues de perdido que le den play y algo que se les quede, porque a la hora de que yo les ponga el examen, cómo van a rodar cabezas, porque todo lo que yo les voy a preguntar en el examen es sobre lo que hemos estado platicando en las clases del video. Es lo que yo les explico aquí. Nada de lo que viene en el PDF, nada de lo que habíamos visto en Classroom. Todo es basado en lo que platicamos en los videos. Si en el video les comento algo al respecto de una explicación, yo puede ser que no les diga que me hagan, por ejemplo, este ejercicio. Puede ser que yo nada más les diga, a ver, explíqueme cómo le hizo. Y para adentro ahí donde no van a saber. Entonces necesito que la mayor cantidad de alumnos vean estos videos para que estén bien preparados. Les recuerdo que al corto plazo pudiéramos estar ya en presencial, y pues las clases se las voy a dar en el salón y es lo mismo que estoy haciendo ahorita con los videos, y ahí no se van a poder salir del salón. ¿Sí? Entonces acostúmbrense a verlos ahorita que tienen la comodidad de poderlo ver en su casa, en un lugar tranquilo, no sé, en su dispositivo a la hora que quieran verlo, pero véanlos, ¿sí?
cada vez que me entregan trabajos sin que se hagan lo que yo les estoy encargando, están perdiendo puntos. Y no quisiera que al final del trimestre encontrarme con puras tristezas de que alguno de ustedes pues no haya pasado la materia precisamente por nada más por no haber visto los videos de la clase. Yo estoy seguro que si los ven van a poder contestar sin ningún problema las lecciones. ¿Sí? Esto no es lo mismo que el año pasado, ¿eh? El año pasado en primaria pues hubo muchas irregularidades. Ahorita está contemplado el regreso presencial. Por eso la evaluación de este primer trimestre, aunque sea en línea, pueden reprobar, ¿eh? No es lo mismo que el año pasado. Entonces pónganse abusados. Les agradezco mucho la atención, jóvenes. Yo, como siempre, me despido. Agradezco en lo que cabe todo su esfuerzo y hasta la próxima.